לי אבי כי חטאתי לך, מחול לי על כל פשעי. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שהלכתי בעצם, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שרק בכי על צחוק, גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שרק בכי על צחוק, גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. גם כי אלך בדרכי חשוכה, בטחתי בך אלוקיי. על חצי שני, על בכור וילדה, תודה גם על אושר בלי די. תודה על חגים, על שבת ששומרת, שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר בדרכי לגן עדן, שיוויתי אותך מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שרק בכי על צחוק, גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שרק בכי על צחוק, גם שקשה לפעמים. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a la primera edición de Conociéndote Israel. Estamos haciendo esta edición donde vamos a hablar precisamente de todo lo que tenga que ver con el pueblo escogido de parte de Dios. Así que vamos a empezar con esta primera edición maravillosa. Estábamos escuchando esta introducción del programa. Bienvenidos a todos aquellos que se están sumando a esta nueva propuesta de FDC Vida. No estoy solo, por supuesto, en estas ediciones. Vamos a estar con Guillermo Silva y quien les habla, Gonzalo Caballero. Vamos a estar haciendo precisamente Conociéndote Israel. Así que bienvenidos a esta nueva propuesta y le dejamos con esta siguiente introducción para que conozcan bien esta maravillosa canción de Rey de Reyes. Bien, queremos contarles que lo que es Conociéndote Israel tiene que ver, por supuesto, en esta primera edición va a ser una entrevista, pero por supuesto que en las próximas ediciones vamos a estar hablando de las distintas fiestas del Señor, porque es tan importante conocerlas y celebrarlas para tener un mayor conocimiento y mayor conciencia de que es algo que Dios ha establecido en la palabra y que realmente hay que hacerlo con todo el gozo de nuestro corazón y que realmente sea de bendición para toda nuestra familia. Y cuán importante es algo que Dios nos ha mandado a hacer, primero porque son algo que ya se cumplieron y otras fiestas desde lo profético se tienen que cumplir, por lo tanto lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de este programa, donde vamos a estar hablando en este primero una entrevista muy especial y por supuesto ya en el segundo vamos a estar hablando de Pesá, del pan sin levadura, de las primicias
Así que bienvenidos a todos ustedes, a aquellos que quieren conocer un poco más, a otros que quieren reflejar el conocimiento. Va a ser muy interesante. Así que tras esta presentación vamos a seguir escuchando este maravilloso tema de Rey de Reyes y luego empezamos en vivo, en directo, como quien dice, de lleno, mejor dicho, a la entrevista con Guillermo Silva, y ya volvemos con más de Conociéndote Israel. קשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא Bien, como le estábamos diciendo, hoy tenemos la entrevista especial con Guillermo Silva, así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bienvenido a esta nueva propuesta de Conociéndote Israel. Gracias, sí, Conociéndote Israel. Bien, Guille, vamos con la pregunta, son varias, ¿no? Pero vamos con la pregunta de lleno. A modo de presentación, para que lo conozcan a Guillermo, por supuesto, ¿cómo llegaste a la iglesia Fortaleza de Sion? Lo que se pueda decir, Guillermo. Lleguemos con mi familia en una visita. Vinimos a visitar, ya los habíamos conocido los pastores, por una vez habíamos tenido una reunión con un viaje a Israel también. Ajá. Y bueno, no se dio a modo de información. No se dio y bueno, de ahí quedamos en contacto. Claro. Fue una reunión con el pastor Marra y varios pastores que iban a viajar. En eso también estaban los pastores de acá. Bueno, y de ahí quedó esa relación. Y una vez pasamos con mi esposa, por acá por la puerta entramos y nos gustó mucho. Nos gustó saber también que las celebraciones de la fiesta del Padre. Nos gustó el ámbito que hay en la casa, la hermandad. Me gustó mucho. Así que con mi familia decidimos por una dirección de Dios en orar, en clamar al Señor por una dirección, y el Padre nos direccionó a este lugar, a congregarnos acá. Eso está muy bueno. Cabe mencionarlos que la fiesta del Señor en las iglesias cristianas no suele festejarse, son muy pocos lugares. Exacto. Y eso a muchos les llama la atención, pero es algo que está en la Biblia prácticamente, nada más que creo que no hay una verdadera interpretación
Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este programa, de tratar de llevarles de una forma más práctica, más radial, obviamente, porque lleva mucho estudio, pero sobre las importancias de festejar la fiesta del Señor y conocer, yo creo que conocer mayor la profundidad a través de que nosotros ponemos nuestro corazón y el Señor precisamente nos va a guiar. Así que qué maravilloso esto, lo de que ha llegado toda tu familia a la Iglesia Fortaleza de Sion. Bienvenido, sé que hay algunos que están en bandera, uno de tus nenes, ¿no? Sí, David está en bandera y las dos nenas mías están en danza. Ahí están en Sinaí, mirá. O sea que apenas llegaron y ya están ahí. Trabajando, sí. Totalmente. Y yo acá también con vos con el tema del programa. Así es. Y recordarles, bueno, yo te conocí cuando tocaste el shofar. Claro. La verdad, muy, muy bueno. Sí. Eso después lo vamos a ver más adelante de cómo fue esa experiencia. Así que eso es algo que queríamos que te presentaras, así que bienvenido, Guillermo. Obviamente, gracias, Gonzalo. Ya te lo dieron todo, por supuesto, pero bienvenido formalmente, así que eso está interesante. Ahora te hago esta pregunta: ¿por qué te interesó o por qué Dios te llevó, ¿no?, a ese acercarte más a las raíces del pueblo de Dios, ¿no?, a conocer más Israel, a conocer con mayor profundidad? ¿Cuál fue la inquietud? La inquietud fue algo que me puso el Señor en el corazón, en el espíritu, una inquietud de conocer acerca de lo que es el contexto de las raíces de Hebrea, de lo que es la escritura, la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, todo lo que tiene que ver con el Tanaj. Entonces fue algo una experiencia muy hermosa que me tocó vivir. Y eso me llevó a estudiar y a seguir estudiando, porque esto es como que nunca deja de ser. Es algo muy profundo. Como es, eso es lo que me trajo a memoria. Eso es el hecho de meterte más y conocer más de Dios, y eso te da... Me gustó eso de que es como que seguís, ¿no?, investigando, seguís estudiando, porque es bastante profundo. Sí, es profundo, es muy profundo, y es como algo que vos dijiste recién, es que a todos no se le revela. A todos no se le revela. Hay gente que, como vos decías, hay congregaciones cristianas que no quieren saber nada. Las fiestas del Eterno son eternas, porque el Mesías reinará en Israel, reinará en Jerusalén y en una fiesta llamada Sukkot, por 1000 años. Entonces nosotros, como pueblo de Él, como hijos de Él, que fuimos injertados en el olivo natural, que es Israel, entonces nosotros en ese no fuimos injertados en Roma, no fuimos injertados en ningún tipo de otra nación, fuimos injertados a través del Mesías y Yeshua, fuimos injertados en Israel. Entonces somos pueblo de Dios, somos de ese Israel espiritual que Dios realmente nos ha convocado, por decir algo, nos ha convocado para que podamos ser su pueblo escogido como es Israel. O sea que ya no somos más gentiles, no somos más gentiles. Yo he escuchado muchas veces gente cristiana, no, porque somos gentiles. No somos gentiles, somos el olivo natural, injertados en Israel. Así es, eso es una interpretación que obviamente tiene un montón de citas bíblicas que lo vamos a estar desarrollando, pero es cierto, es la profundidad espiritual que está, y no, a veces no somos muy conscientes, precisamente porque no es revelado, y ante todo yo creo que por ahí no es bien estudiado, pero cuando uno empieza a estudiar, a profundizar, a entender, yo creo que ahí empieza a abrirse nuestros ojos espirituales y empezar a entender todo lo que Dios quiere para nosotros, y lo maravilloso que ya tuviste la parte escatológica, ¿no? Las fiestas que todavía no se cumplieron. Que todavía no se cumplieron, falta tener por cumplirse. Y es algo que también vos recién dijiste, es algo que se estudia con profundidad. Se estudia con profundidad y como es, y es algo que también viene por revelación. Si el Señor no te lo revela, hay mucha gente que vos le hablás, le compartí y no entienden, no. Entonces es como que el Padre nos saca un velo
nos saca el velo ese de oscuridad y nos hace ver la verdad y caminar sobre esa verdad, no en rituales, no bajo una estructura religiosa, sino bajo la verdad. Así es. Así es. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Vamos a escuchar ahora vamos a escuchar Kadosh, ¿sí? Santo. Vamos a escuchar a Kadosh y ya volvemos con más de esta entrevista aquí en Conociéndote Israel. Kadosh, 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 Adonai Elohim
Bien, estábamos escuchando ahí Kadosh, Santo precisamente estábamos escuchando, de quien lo canta Susan Ainey, si no me equivoco, y por supuesto el original era Paul, haceme acordar, Guille. Wilbur. Ahí está, no me salía el apellido. Ahora, bien, con respecto a esto de estudiar sobre Israel, Guillermo, ¿cómo llegaste a la parte, digamos, más allá de estudiar la Biblia, la Torá? La parte de lo que nosotros conocemos, para que lo vaya introduciendo alguno, Torá es la parte de los 5 primeros libros que tiene, como nosotros los podemos conocer como Pentateuco, pero más allá de ese estudio, de paso les recomiendo que se sumen al seminario, pero con respecto a la música, con respecto al instrumento tan específico que se nombra desde la época del Éxodo, que es el shofar, ¿cómo llegaste vos a tener esa inquietud y digamos, decir, quiero estudiar cómo tocar el shofar? ¿Qué fue la parte importante ahí? Y yo creo que hubo un llamado de Dios, fue un llamado de Dios hacia tocar el shofar. Yo toco guitarra también. Ajá. Estudié bastante tiempo música, y tocar el shofar fue diferente porque es un instrumento de viento, y al ser un instrumento de viento no sale el sonido, no sale así nomás, tenés que apoyar bien, es como una trompeta, tenés que apoyar bien los labios, sí, para que salga el sonido. Ajá. Y fue algo que me inquietó por la importancia que tiene, porque es un instrumento de Dios. El shofar es un instrumento de Dios, no es cualquier instrumento. Es un instrumento de guerra, es un instrumento profético, es un instrumento que trae anuncio, que cuando en Israel se ungía algún rey se tocaba el shofar, que en Jericó los muros de Jericó fueron derribados por el shofar por 7 días, que la estrategia que le había dado el padre a Josué. Gedeón, también la estrategia que le dio, tocando el shofar. El shofar es muy importante entender que no es algo así nomás, es algo que hace una apertura espiritual y traspasa todo lo que tiene que ver esferas, atmósferas. Y es algo muy, muy bonito, muy glorioso, y bueno, que Dios me ha dado la posibilidad y la oportunidad de comprar. Compré uno la vez pasada, y después cuando viajé a Israel traje un cuerno chiquito traje. Y pude comprar 7 shofares. Tengo 7 shofares, de los cuales son los gadol, y después son los otros, son los del carnero. Ajá, el clásico chiquito. El clásico chiquito. Okay. Y la forma, Guillermo te pregunta, la forma sí, la más simple, porque viste que he visto que tienen algunos ornamentos, pero dice que, no sé, te pregunto, que no sirven mucho esos ornamentos que le ponen piedras y esas cosas, sino piden el más original y el más común posible. ¿Es cierto eso? ¿Que sí afectan en el sonido? No afecta. Mucho, okay. Es como son tuneados. Claro. Son tuneados y es como que es una decoración que él tiene, no le afecta el sonido. Okay. Pero después está el otro que es el común, el original, digamos, el original. Yo, por ejemplo, los que tengo uno que tiene un león y dice el león de la tribu de Judá. Y después los otros son todos comunes, o sea, son naturales. Ahora, con respecto a esto, ¿cuál es la forma que te llamó más de la atención con respecto a los sonidos? ¿Cuál es más que te llamó la atención? ¿La parte de guerra? La parte de guerra. Ah, sí. Justo, ¿no? Sí, la parte de guerra. Es algo bastante fuerte porque es el primero que anuncia, digamos, la batalla. Exacto, es la parte de guerra. Aparte, tengo un llamado profético, pero a su vez de guerra. Y el shofar es un shofar de guerra. Son 9 toques son lo de guerra. Son cortitos, ¿no? Son cortitos. Ajá, ¿y los otros que son más largos? ¿Qué vendrían? Después está el gadol. El gadol es el que anuncia la voz de Yahweh. Ajá. La voz. Después tenés el tequía, el tequía gadol. Y tenés 4 o 5 toques tenés. Ajá.
¿Y por qué se usa más el cortito? ¿En qué ocasión? En alabanza de guerra. Ah, ahí se usa. Ahí Ok. se usa. Cuando hay algún tema musical, encima el shofar no se mete en cualquier canción, tenés que elegir y ver en qué canción va. Ah, ok. ¿Se hace la parte de introducción o después cuando empezó la canción? Se puede hacer introducción y después cuando está la canción. Ah, ok. Se Está puede bueno. hacer. Claro, pues yo siempre lo he visto al principio, después Sí. es como que después arranca la música. Sí, según en ciertos momentos vos podés meter el shofar, en ciertos momentos por ahí no, tenés que esperar, o sea, por eso te digo que es muy profético, porque tenés que discernir el momento justo en el que va el shofar, no va en cualquier lado, sino es algo que hace ruido nomás, Ujú. en ciertos momentos. ¿Cuál es la diferencia? Lo pregunto así, de tocar cualquier otro instrumento de aire. ¿Hay diferencia en esta parte técnica, en la parte, vendría a ser de los labios? ¿Cómo sería? Porque no es lo mismo que tocar una trompeta que tocar un carnero. O sea, eso lo estoy preguntando. Claro, sí, las técnicas son iguales, Ah, las técnicas de viento. Solo tenés que apoyar. Si vos soplás, no sale el sonido. ajá. Entonces tenés que poner la postura justa del labio para que suene el instrumento, tanto en la trompeta como en el shofar. Ahí estamos. Y en la parte de las últimas fiestas, digamos, las que se van por cumplir, ¿se toca el shofar o se toca la trompeta? Se toca el shofar. Ajá. En Rosh Hashanah. Ajá. En Rosh Hashanah se toca el shofar porque después viene Yom Kippur, Ujú. el día del perdón, Así es. donde trae a memoria. El shofar es un anuncio en ese momento, un anuncio que hace al pueblo reflexionar de todos los pecados cometidos del año. Ujú. Entonces por eso Israel, todo el pueblo de Israel en ese día hace ayuno y oración y suplica, y hacen súplicas hacia el Creador. Así es. Así que, bueno, esto es todo lo que es el tema shofar. Y bueno, sé que lo tenemos a Guillermo en la parte cuando lo convocan en alabanza. Así que ya sé que es para guerrear, obviamente. Para guerra. Así que hoy en este tiempo se requiere y se necesita. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar el Salmo 130 en hebreo. Así que vamos a escuchar esta canción y ya volvemos más con esta entrevista en Conociéndote Israel.
ממעמקים קראתיך השם שינה בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה ממעמקים קראתיך השם שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה עם עוונות תשמור כאן השם יעמוד כי לך הסליחה למען תברך Bien, estábamos escuchando el Salmo 130 en hebreo y lo estábamos escuchando, esta maravillosa canción, himno espiritual, así que lo estábamos escuchando aquí en esta primera edición de Conociéndote Israel. Estábamos aquí con Guillermo hablando de su conocimiento, de su experiencia, y ahora vamos creo que a lo trascendental, algo que creo que cualquier cristiano le gustaría hacer, le gustaría conocer, yo creo, no sé si todos, pero aquellos que nos interesa lo que es la historia, lo que es la parte importante de algo que empezó en la humanidad y donde también va a terminar, que es precisamente en Israel, ¿no? Sabemos que Israel es el reloj profético con respecto a todo lo que pueda acontecer en los tiempos en los cuales estamos viviendo, y siempre debemos conocer y estar, y hay personas que han tenido la posibilidad de hacer ese viaje a ese lugar, así que tenemos uno aquí que es Guillermo. ¿Y cuál fue ese primer decir, tengo ganas de conocer Israel? Fue un sueño que estaba en mi corazón hacía mucho tiempo, siempre en mis oraciones, siempre orando por Israel, bendiciendo a Israel, porque hay una palabra profética del Padre, del Eterno, da a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces nosotros, como hijos de Dios, hijos del Padre, siempre tenemos que orar por Israel y bendecirlo, no juzgarlo, porque el que está al tanto de todo es el Señor. Así es. Y como es, si Él lo endureció a Israel y Israel no reconoce a su Mesías, que ya vino, es porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, tanto los que no son del pueblo como los que no son del pueblo. Entonces
Fue un sueño que estaba en mi corazón hacía mucho tiempo. Gracias a Dios se pudo realizar, se dieron los recursos, se dio la financiación, fue sobrenatural, Gonzalo. Fue sobrenatural. Yo creo que estuvo la mano de Dios en ese momento para que yo pudiera viajar y poder reconocer todo lo que Israel, todo. Jerusalén, Jope, Galilea, el aposento alto, el mar muerto, Jericó, todo lo que tiene que ver Israel. ¿En qué momento del año llegaste ahí a Israel? En el 2017. ¿En qué etapa? ¿Otoño, primavera, verano? En otoño. Otoño para ahí. Mm. ¿Y cuál fue el lugar que primero te llevaron, Guille? A Tel Aviv. Ajá. A Tel Aviv. Y después de ahí, a recorrer todo lo que es Israel. ¿Y cuál fue lo más llamativo? ¿O había todo algo que te llamara la atención? Y a mí me llamó la atención el Muro de los Lamentos, Jerusalén, donde todos van a orar, a hacer plegarias. Sí. En ese lugar. La parte es una parte del muro que quedó cuando General Tito destruyó a Jerusalén. Y ahí estaba ubicado el templo. Ahí estaba ubicado el templo. Y el General Tito destruyó el templo y llevó cautivo a muchos judíos. Ya estaba profetizado por Yeshua, porque Yeshua dijo, no quedará piedra sobre este lugar. Entonces se destruyó el templo, porque si no el pueblo de Israel seguiría haciendo sacrificio. Claro. Y ya el sacrificio fue hecho por Yeshua. Entonces ese sacrificio que Yeshua hizo es una sola vez y para siempre. Porque si el templo no hubiese sido destruido, todo plan y propósito de Dios, Israel todavía estaría haciendo el sacrificio. Claro, obviamente los más ortodoxos siguen esperando al Mesías, sí, ¿no? Siguen esperando al Mesías. Va a venir en la segunda venida. En la primera no lo reconocen porque están endurecidos, porque el Padre los endureció. Eso es lo que dice Pablo en Romano. Los endureció para que nosotros alcancemos salvación y vida eterna. Para que todas las naciones de la tierra conozcan y reconozcan a Yeshua como el Mesías de Israel. Así es, la verdad que muy, muy cierto, y es precisamente para proclamar, ¿no?, lo que es el Evangelio. Es muy interesante. Ahora, de esos lugares históricos, ¿cuál fue el que te llevó a decir, mira, acá tengo este momento, un tiempo con Dios, y este parece el momento en el cual yo puedo hablar con Él? Porque viste que tiene esas cuestiones donde está el ámbito que se requiere ver qué se vivió en este lugar, imaginarse, ¿no?, en ese tiempo, viajar, no solamente como vos pudiste viajar en el lugar, sino viajar en el mismo tránsito del tiempo, ¿no?, con la imaginación, y decir, acá puedo charlar con Dios y decir que me diga algo. ¿A dónde fue ese lugar especial para vos, en lo personal, por supuesto? En Jerusalén. Jerusalén. En Jerusalén, sí. En Jerusalén, porque es el lugar donde se reúnen todos a orar y a clamar por la venida del Mesías. Jerusalén fue algo muy impactante, es muy impactante. Te lleva en el tiempo, es como que no lo podés, es un sueño que he hecho realidad, es diferente. Yo cuando viajé y volví con otra mentalidad. Claro. Te cambia la cabeza. No es nada que ver al evangelio que se predica en las congregaciones, entender la cultura en la que el Mesías se movía, en el tiempo en el que se movía, cuál era la cultura que el Mesías proclamaba. Él dijo, no he venido a abolir, sino que he venido a cumplir. Él no vino a sacar nada, él vino a cumplir. Que eso es lo que los rabinos no entendieron en ese tiempo, los fariseos. Claro. Distintos tipos de grupos, porque había distintos tipos de grupos de fariseos. Estaban los herodianos, los fariseos y otros tipos de grupos de fariseos. Sí, en el Sanedrín, ¿no? Obviamente. El Sanedrín.
donde realmente tenían una visión bastante oscura, y oscura en el sentido porque creo que es como que no estaban cegados, estaban muy ensimismados en sus, digamos, sus dogmas, porque tenían muchos dogmas que ni ellos cumplían. Claro. Pero bueno, también creo que fue parte del propósito de Dios para que sucediera lo que sucedió, ¿no?, en la cruz del Calvario. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Ahora, cuando nombraste Mar Rojo, ¿cuál otros lugares que nombraste que se me... El Mar Muerto. El Mar Muerto. Jope, Galilea, Ujú. el Monte Meguido. Ajá, mira. ¿Y qué pudiste ver de allí, de llamativo, o qué vivieron ese grupo? Porque fuiste con un grupo, ¿no es Sí, cierto? fuimos con un grupo. No, es una experiencia única, no sé cómo explicarte, no se puede explicar a veces la experiencia que te genera, lo que te genera, Claro. el saber que estar ahí en Israel, que lo que está escrito en la escritura, estás pisando la tierra donde fue hecho, ¿viste? Cuando vos fuiste ya de viaje, ¿ya tenía el conocimiento de los lugares? ¿Ya sabía dónde te ibas a estar ubicado? Sí, Claro, eso te hacía más, digamos, más seguro donde estabas viendo, y si lo que te dijeron era de tal manera, ¿no sé? sí, cumplieron todo. Sí, el coordinador de Israel es judío, él es judío, Ujú. y él trabaja con todas las congregaciones de Rosario y de Buenos Aires. Han viajado muchos de acá de Rosario con él. Así que esto se hace cada tanto, ¿no es cierto? Cada 12 al año, ¿cómo es? Sí, ahora te digo la verdad, no sé cómo lo está manejando por esta No, cuestión de la pandemia. de la cambió. pandemia, pero aparte de la moneda extranjera. En ese momento yo viajé con un dólar de 17 pesos, Ah, claro, diferente. es diferente. Sí. A diferencia que después cuando fue subiendo la moneda, cambió. Así que bien, esto es lo que fue la experiencia de Guillermo en Israel, que lo está diciendo en forma muy personal. Así que eso es algo muy lindo. Y última pregunta con respecto al viaje. ¿Te gustaría volver ahí? Sí, es otro sueño que tengo. Volver a repetirlo. Volver a repetirlo. Tengo dos sueños. Tengo el sueño de volver a Israel y a Estados Unidos. Mirá qué buena. Hay que seguir orando y trabajándolo, por Y supuesto. trabajándolo. Bien, vamos a escuchar el último tema musical, precisamente se llama El Yadai, y ya volvemos con la conclusión de esta hermosa entrevista de Conociéndote Israel acá con Guillermo, y vamos con la canción, ¿sí? El Yadai. Shaddai, el Elión Adonai, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, Erkamkana Adonai, te alabaré y te exaltaré. El Shaddai. Tu amor un cordero envió y al hijo de Abraham salvó. Tu poder el mar abrió y un camino apareció. Eres el Dios que siempre ve a todo el que postrado esté, y tu fuerza libres los puede hacer. El Shaddai, el Elión Adonai, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, Erkamkana Adonai, te alabaré y te exaltaré.
estábamos escuchando a El Shaddai, estábamos escuchando esta maravillosa canción, obviamente en hebreo, pero mayormente en español, para que podamos entender el concepto de esta canción. Maravilloso esta canción, muy muy linda. Ya las que elegimos tienen un par de añitos, pero era como para empezar, ¿no? a conocer un poquito más de la música hebrea. Sé que hay algunos que lo conocen, otros no tanto, y eso lo hace muy interesante y muy bueno a la hora de orar, a la hora de estudiar, de guerrear inclusive también. Así que eso está bueno. Guillermo, te voy a hacer la última pregunta, que tiene que ver con qué palabras finales o alguna frase o cita bíblica que vos quisieras compartir con toda la audiencia de Fe de Vida. Bueno, lo que puedo decir es que se siga estudiando más en cuestión a las raíces hebreas. Es muy profundo, muy lindo, historia, estudiar el nombre del Padre, Yod-Hei, Ba-Hei, Yahweh, estudiar el nombre de Yeshua, el Mesías el Mesías de Nazaret, estudiar las fiestas, estudiar todo lo que está relacionado con el Señor, y de entender que el Señor de ambos pueblos hizo uno, derribando esa enemistad que había, dice, ese muro de enemistad, que ya no hay dos pueblos, no es que hay dos, la iglesia y está Israel por un lado y hizo un pueblo. Somos un pueblo en Él, porque por medio del Mesías tenemos acceso al Padre, porque Él ya está sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote. Él traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y al haber un solo sacerdote, hay un solo pueblo. Entonces nosotros fuimos injertados en Israel, no fuimos injertados en Roma, sino que fuimos injertados en Israel. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que al ser injertados en Israel, recibimos esa rica savia que dice Pablo, del Espíritu Santo, o sea, del Ruach HaKodesh. Recibimos ese aceite fresco que el Padre nos da. Nada más que eso, Gonzalo. Decirle a la audiencia que, bueno, se sigan estudiando, fortaleciéndose en el Señor, buscándole más a Él, caminando en la verdad, no en un ámbito religioso, ni en un ámbito de legalismo, sino que se pueda caminar en la verdad. Así es. Caminar en la verdad. Así es. De paso, bueno, ya le vamos adelantando un poco para el próximo programa, que vamos a estar hablando de Pesach, pan sin levadura y primicias. Pero decímonos cuáles son las tres palabras, Pesach y las otras dos. Pesach, Masot, Bikurim. Así es. Esas son las tres primeras. Esas son las tres primeras. Claro, que se festejan ahí junto con cuando empieza el Shavuot. El Shavuot. Shavuot es Pentecostés. Así es que viene un par de días después. Sí, por supuesto. 50 días. Ahí está. Bien, así que vamos a estar hablando del Pesach, del Masop, del Halloween. Así que vamos a estar hablando en una próxima edición de Conociéndote Israel, de esas tres fiestas. Vamos a tratar de hacer una síntesis en lo posible, y si no, bueno, se emitirá en 2 ediciones. ¿Para qué? Porque evidentemente el 27 de marzo de este año en el calendario gregoriano es precisamente cae Pesach. Si no mal recuerdo, creo que es sábado prácticamente, menos de un mes, así que ya estaríamos empezando con esa fiesta. Sé que empieza dentro de poquito, creo que el 14, uno de los meses de hebreos también, no recuerdo su nombre ahora, pero así que ya están preparando para festejar esta fiesta, la primera de lo que es este año, por decirlo para nosotros, porque estamos en el calendario gregoriano 2021, pero es algo muy, muy bueno. Así que lo vamos a estar esperando todos ustedes que nos puedan acompañar, y vamos a tratar de comprender y de entender por qué es tan importante saber esas tres fiestas y por qué se celebran
y sé que algunos lo saben, pero siempre hay gente nueva y está bueno recordarlo y que otros lo aprendan también, para que comprendan que es algo que Dios ha mandado a su pueblo a que se realice, y que eso es algo que nos trae bendición, nos trae gozo y sobre todas las cosas ese amor que tiene el Padre sobre nuestras vidas. Amén. Sí. Bien, Guillermo, muchísimas gracias por estar, gracias por arrancar esta propuesta. O sea, es prácticamente uno de los ejes, así que gracias, Guillermo, por animarte a estar con quien les habla a ustedes, ¿no? Porque es un desafío ir aprendiendo o ir recordando y dándole la vuelta a este maravilloso viaje de conocer un poquito más de Israel. Gracias a vos, Gonzalo. La verdad que ha sido una bendición, un placer poder estar con vos compartiendo este programa. Y la verdad que ha sido hermoso, un programa hermoso. La verdad que ha sido muy bonito, muy dulce y me gustó mucho. Gracias, Guillermo. A mí también me gustó porque tiene esa música muy particular que nos va a instruir, nos va a seguir formando. Así que los invitamos a todos a este programa de Conociéndote Israel. Que tengan una buena semana y nos estamos escuchando en una próxima edición de este Conociéndote a Israel. Así que lo dejamos con el tema de apertura y nos despedimos. Bendiciones. סלח לי אבי